El ara recorrió con sus manos ásperas el mapa de su torso. Se detuvo en la perfección antinatural de su piel. «Eres liso como el agua», murmuró ella, fascinada y asustada a la vez. «No tienes historia en la piel, Calenus. No hay cicatrices de cuando eras niño y te caíste. No hay marcas del sol. Eres un lienzo en blanco». «Mi cuerpo se regenera», dijo Kael con voz temblorosa, sintiendo que sus sensores táctiles se sobrecargaban ante el roce de las llamas de ella. «Es eficiencia celular». «Es triste», corrigió ella y mordió suavemente su hombro, buscando dejar una marca, buscando probar que era real. «Pero yo escribiré en ti». El acto en sí fue un colapso de la lógica. Kael, que podía calcular trayectorias de asteroides y diseñar reactores de antimateria, no sabía qué hacer con sus manos. Se sentía atrapado en una maquinaria biológica que no comprendía. ¿Dónde iba la presión? ¿Cuál era el ritmo? En Aion, la reproducción era un proceso clínico en tanques. El placer era una simulación neural controlada. Esto era sucio, húmedo y caótico. Era excitante. Se quedó rígido al principio, abrumado por la fricción y el calor. Fue el ara quien tuvo que guiarlo. Ella, la mortal efímera, se convirtió en la maestra del ser eterno. Tomó las manos de él y las puso sobre su cintura, sobre su pecho, enseñándole el lenguaje de la presión y el aliento. «Deja de pensar», le ordenó ella, sintiendo la tensión en los músculos de él. «Te escucho pensar, Calenus. Suena como un engranaje atascado. Apágalo. Siente». «Es demasiada información», jadeó Kael, cerrando los ojos. El olor de ella invadía su sistema límbico, anulando su corteza prefrontal. «No es información, soy yo». Cuando finalmente Kael dejó de analizar y se rindió al instinto que su ADN biológico había guardado latente durante eones, la experiencia fue devastadora. No fue la fusión de mentes limpia y geométrica de su especie, fue una tormenta. Sintió una sacudida eléctrica subir por su columna, una explosión de neuroquímica primitiva que lo arqueó contra el lecho. Gritó. No un comando ni una palabra, un sonido gutural animal que murió en la garganta del ara. Después, el silencio en la habitación era pesado y denso. Kael yacía boca arriba mirando las vigas del techo, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Estaba cubierto de un sudor que no era por esfuerzo, sino por shock sistémico. Se sentía contaminado y maravillosamente roto. El ara se incorporó sobre un codo, mirando con una sonrisa suave, limpiando una gota de sudor de la frente perfecta de él. «Bienvenido a la Tierra, hombre de las estrellas», susurró. «Ahora ya no eres solo un observador. Ahora eres parte del barro». Kael la miró. Sus procesadores intentaron catalogar la experiencia como intercambio de fluidos recreativo, pero la definición fallaba. Había sido una rendición. «Me has reescrito», dijo él, buscando las palabras. «Mi sistema no estaba preparado para esta variable. Se llama pasión, tonto», dijo ella, acurrucándose contra su pecho frío. «Y duele, y cansa, y es lo único por lo que vale la pena que tus estrellas sigan ardiendo». Kael la rodeó con el brazo, torpemente, temiendo aplastarla con su fuerza superior. En ese momento entendió por qué los humanos escribían poemas y tragedias. Entendió por qué Fidias esculpía con tanta obsesión. Había encontrado algo que la ciencia de Aion había olvidado: el fuego que quema sin consumirse. «Si Demetrio nos encuentra», empezó a decir Kael, volviendo a la realidad táctica. «Si nos encuentra, moriremos», completó el ara, cerrando los ojos. «Pero esta noche, Calenus, esta noche le hemos robado un secreto a los dioses. Cállate y duerme». Y por primera vez en miles de años, Kael no puso su sistema en modo de espera. Simplemente durmió. El amanecer del fugitivo. Kael despertó antes de que Helios enganchara sus caballos al carro del sol. En realidad, sus sistemas apenas habían entrado en un ciclo de reposo superficial, manteniendo los sensores auditivos al máximo. El ara dormía sobre su pecho, con la respiración pesada y tranquila de quien ha gastado hasta la última gota de energía emocional. Kael miró la ventana. El cielo empezaba a teñirse de un gris lechoso sobre el Partenón. La lógica táctica se impuso a la calidez del momento. Si Demetrio despertaba y encontraba la cama de su hija vacía, movilizaría a sus parientes antes del mediodía. Si los encontraba allí, habría sangre,
y Kael no podía permitirse matar a civiles desarmados. Violaría los protocolos fundamentales de la tripulación del Explorus. Elara susurró moviéndola suavemente. Ella abrió los ojos. No hubo desorientación. Solo un instante de pánico seguido de una determinación férrea. Recordó lo que había hecho. Recordó que ya no tenía hogar. «Tenemos que irnos», dijo Kael levantándose y vistiéndose con eficiencia militar. «Ahora, antes de que el mercado abra». Salieron de la pequeña casa alquilada con lo puesto y 2 bolsas de cuero. Kael dejó unas monedas de plata sobre la mesa para el casero, suficiente para cubrir el alquiler de un mes que no usarían. No dejaron nota. Las calles de Atenas estaban desiertas, salvo por algunos perros callejeros y esclavos madrugadores que llevaban agua. Kael guiaba a Elara por callejones estrechos, evitando las avenidas principales donde la guardia escita patrullaba. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, ajustándose la capa para ocultar su rostro. «Al Pireo», respondió Kael. «El puerto. Allí nadie hace preguntas. Allí todos son de algún otro lugar». Caminaron los 6 kilómetros que separaban la ciudad alta del puerto, ocultos por la bruma matinal, caminando entre los muros largos que protegían el corredor. Para cuando el sol golpeó la Arcópolis a sus espaldas, ellos ya eran 2 siluetas anónimas perdiéndose en el humo y el ruido del puerto más grande del mundo antiguo. El arquitecto de los barcos. En el Pireo la vida tenía otro ritmo. Era más rápido, más sucio y más libre. Alquilaron una habitación en un insulae, edificio de apartamentos, cerca de los astilleros, un cuarto pequeño con olor a salitre y alquitrán, donde el ruido de los martillos construyendo triremes no cesaba nunca. Kael sabía que no podía ocultarle esto a Torán. Su compañero estaba asignado a los astilleros, infiltrado bajo el nombre de Toros. Kael dejó a Elara acomodando sus pocas pertenencias, un par de túnicas, un peine de hueso y los pocos rollos de Kael, y fue a los muelles secos. Encontró a Torán supervisando el calafateado de un casco de guerra. Torán, con su piel sintética bronceada y sus brazos cruzados, emanaba una autoridad silenciosa que hacía que los carpinteros terrahumanos trabajaran el doble. Al ver a Kael, Torán se apartó del grupo y lo llevó detrás de una pila de madera de cedro. «Has desaparecido de la red táctica durante 12 horas», dijo Torán sin preámbulos. Su tono era plano, profesional. Estaba a punto de iniciar el protocolo de extracción de emergencia. «¿Amenaza detectada?» «No», dijo Kael mirando hacia el mar. «Cambio de residencia. He abandonado la zona del cerámico. Me he mudado aquí al sector norte del puerto». Torán lo escaneó visualmente. Notó la microdilatación en las pupilas de Kael, el ligero aumento en su temperatura superficial y, lo más alarmante, la ausencia de esa frialdad calculadora habitual. «No has venido solo», dedujo Torán. «La mujer, la hija del alfarero. Se llama Elara», corrigió Kael, y el mero hecho de usar su nombre activó una defensa en su voz. «Iba a ser vendida a un matrimonio forzado. Intervine». «Intervenir es un error», sentenció Torán bajando la voz. «Kael, conoces las reglas. Observamos, aprendemos, influimos sutilmente. No nos llevamos a los sujetos de estudio a la cama. No es un sujeto de estudio. Para el proyecto sí lo es», insistió Torán, agarrando a Kael por el hombro con fuerza sobrehumana. «¿Qué planeas hacer? ¿Vivir con ella? ¿Jugar a las casitas mientras esperamos que la humanidad de este planeta evolucione? Ella envejecerá, Kael. En 20 órbitas solares será una anciana. Tú seguirás igual. ¿Cómo explicarás eso? ¿Cómo ocultarás que no eres de este planeta cuando duermes a su lado cada noche?» Kael se soltó del agarre de Torán. «Ya lo sabe, o al menos intuye que no soy de aquí, y no le importa». Torán miró a su comandante con incredulidad y, por primera vez, con lástima. «Has sido comprometido. El aislamiento te ha afectado. Estás buscando una conexión porque no soportas el silencio de Aion. Estoy recopilando datos que tú ignoras, Torán», replicó Kael defensivo. «Tú estudias cómo construyen barcos. Yo estoy estudiando por qué navegan, por qué aman, por qué mueren por otros. Es datos vitales para entenderlos». Torán suspiró, un gesto muy humano que había aprendido recientemente. «Bien, haz tu estudio de campo. Yo me encargaré de desviar la atención si el padre viene a buscarla. Tengo contactos en la magistratura del puerto. Puedo hacer que los registros de entrada desaparezcan. Pero Kael, cuando ella muera, y lo hará pronto, no esperes consuelo. Estás rompiéndote el corazón por un insecto.
Vuelve al trabajo, Toros, ordenó Kael recuperando su rango. Mantén tu posición en el astillero. Yo operaré desde las sombras. La vida en la sombra. Los meses siguientes fueron una extraña mezcla de felicidad doméstica y paranoia. El Ara floreció lejos de la sombra de su padre. El Pireo era un lugar donde las mujeres de los comerciantes extranjeros tenían más libertad que las atenienses nobles. El Ara aprendió a moverse por el mercado de pescado, regateando con los comerciantes fenicios y egipcios, absorbiendo idiomas y costumbres con una avidez que maravillaba a Kael. Kael, por su parte, dejó de dar clases públicas. Se convirtió en un escritor fantasma para políticos locales, escribiendo discursos lógicos y perfectos a cambio de monedas de plata, sin revelar nunca su rostro en el aura. Por las noches, en su pequeña habitación iluminada por una lámpara de aceite barata, Kael le enseñaba a leer geometría avanzada y el Ara le enseñaba a Kael a ser persona. No analices el sabor del vino, le reñía ella durante la cena, pasándole una copa. No pienses en la fermentación ni en las uvas, solo bébelo. Siente cómo te calienta la garganta. Kael bebía, y poco a poco los números en su cabeza dejaban de gritar. Sin embargo, había noches en las que la culpa regresaba como una marea oscura. Cuando el Ara dormía, respirando suavemente contra su costado, Kael miraba las vigas del techo y la imagen de Lira aparecía en su interfaz visual. Se sentía un traidor de dos mundos. Estaba engañando a una mujer mortal con su inmortalidad y estaba engañando a una mujer eterna con su humanidad recién descubierta. Perdóname, Lira, susurraba Kael en el idioma de Aión, acariciando el cabello canoso de Lara. Me he roto. El aislamiento ha corrompido mi programación. Te sigo amando en la eternidad, pero aquí abajo necesito el calor para no congelarme. Pero la realidad siempre acechaba. A veces, Kael veía a Elara mirando a los niños que jugaban en la calle con una expresión indescifrable. Él sabía, por biología básica, que no podía tener hijos. Sus ADN eran incompatibles. Genomas de Aión y de la Tierra no mezclaban. Él era estéril para ella, y aunque ella nunca lo dijo, Kael sentía el peso de ese vientre vacío como una acusación silenciosa cada vez que hacían el amor. Vivieron en el Pireo durante 2 décadas. Para Kael fue un parpadeo, un error de redondeo en su cronómetro interno. Para el Ara fue una vida entera.